El Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes IMAI, Centro de Excelencia de la Iniciativa Científica Milenio, financiada por ANID, presenta Sintoniza tu salud mental. Un espacio dedicado a la difusión del conocimiento científico sobre bienestar emocional, psicológico y social en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce la periodista Antonella Esteves. Sintoniza tu salud mental. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Sintoniza tu salud mental, este espacio que hacemos semanalmente los jueves hasta ahora junto al Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Hoy en un día muy especial porque mañana se celebra el Día Mundial de la Salud, que está conmemorando 75 años de existencia desde que la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas señalara que fuera necesario empatizar y fomentar a que los gobiernos y las sociedades trabajen para que el derecho a la salud sea un derecho humano básico que garantice el acceso a servicios sanitarios sin limitaciones económicas de por medio, como lamentablemente ocurre con un 30% de la población mundial que no tiene acceso a servicios de salud esenciales, o con los 2.000 millones de habitantes que se enfrentan a gastos sanitarios catastróficos o empobrecedores debido a la desigualdad de recursos en salud. ¿Qué es lo que sucede en el área de la salud mental? Eso es lo que vamos a estar conversando con nuestros invitados. Vamos a estar ya con el doctor Álvaro Langer, doctor en psicología y director alterno del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Y con la doctora Olga Toro vamos a conversar en un ratito, psicóloga, doctora en salud pública, académica de nuestra universidad y jefa del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro Zoom al doctor Álvaro Langer, que además está en Valdivia, por eso no lo podemos tener acá en el estudio. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonella, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por acompañarnos. Y yo hacía esta pequeña introducción respecto a el estado de la salud en términos de acceso, ¿no? Y es un gran tema cuando pensamos que el 30% de la población mundial, eso es 1 de cada 3 personas, no está pudiendo tener acceso a servicios de salud esenciales. Y normalmente cuando pensamos en esenciales, normalmente pensamos en el cuerpo, ¿no? En aquello que nos permite respirar, aquello que nos permite vivir en condiciones básicas. Y hay, de nuevo, 30% de la población mundial que no está teniendo acceso a eso. Uno sospecharía que en términos de salud mental las cifras deben ser aún más devastadoras. ¿Cómo estamos en términos de acceso a salud mental en el contexto de del Día Mundial de la Salud? Bueno, antes que empezar a responder directamente a la pregunta, yo creo que es justamente importante ver por qué abordamos dentro del Día de la Salud mental, ¿no? Y esto tiene que ver con la idea de que no podemos pensar la salud sin abordar la salud mental. Dicho de otra forma, que no hay salud sin salud mental. Y creo que poco a poco está existiendo mayor sensibilidad de las personas de preocuparse por su salud mental. En relación a lo que comentabas de acceso, justamente actualmente las listas de espera, de poder tener un servicio especializado en salud mental, es uno de los grandes problemas que tenemos. Ya existía antes de la pandemia y se ha agudizado post pandemia. Uh-huh. Ahí hay una deuda importante. Ahora, uno podría pensar que, como yo decía antes, la salud mental queda como en segundo plano. Incluso para los servicios de salud del Estado, ¿no? Pensando que no es algo, pareciera, insisto, y aquí vamos a desarmar, que fuera de vida o muerte. Que tuviera que ver con poder respirar. Pero en muchos casos la salud mental define no solamente el poder respirar, sino cómo respiramos todos los días. ¿Tú sientes que en estos 75 años en que existe el Día Mundial de la Salud y existe esta campaña Salud para Todos, la salud mental también aparece como una prioridad o no? Creo que cada día lo está haciendo más. Cada día hay una preocupación. Yo diría que en los últimos años, y por eso también hemos estado conversando más. Cada día es una
mayor prioridad y las personas están más preocupadas de su salud mental, o creo que se ha empezado a entender que un equilibrio siempre entre ambas cosas, ¿no? Entre la salud física y la salud mental. De hecho, están totalmente, eh, se impactan una y Ujú. otra eh, bidireccionalmente, ¿no? Y esto es algo que se sabe hace mucho tiempo, pero que ha costado como que entre desde el mundo académico, las personas eh, de la calle, como entender, bueno, si puedo tener un problema físico que impacta mi salud mental y a su vez, si yo tengo problemas de salud mental, pueden llegar a impactar mi salud física, ¿no? Ujú. Entonces, la verdad, no verlo de esta forma al día de hoy, nos quedamos bastante cortos, es bastante miope no ver la relación entre ambas cosas, o no ver de una forma integrada al ser humano. Claro, pero Eh, ahí aparece, Álvaro, también lo que uno pensaría, y hemos estado conversando de eso en los programas anteriores, lo que tiene que ver con los prejuicios culturales, ¿no? Ujú. Hay generaciones, estoy pensando en la generación de nuestros padres, especialmente los varones, ¿no? Esta idea de que al psicólogo va la gente que está loca. ¿Qué decir al psiquiatra? ¿Cierto? Que uno no puede detenerse porque te sienta miedo, o sea, es como palabras como ataques de pánico, por ejemplo, Ujú. o como distintos tipos de fragilidades de la salud mental son cosas que resultan todavía muy novedosas para mucha gente de la población. Es como hay que darle nomás, ¿cierto? Eso es hemos sido entrenados más, sobre todo Sí. en un sistema neoliberal. Entonces, además de las barreras de acceso que uno podría decir que existen en términos de Ujú. listas de espera, de falta de Ujú. profesionales, etcétera, uno podría señalar, esa es la pregunta, que también hay accesos culturales que impiden que la gente consulte. Sí, y en relación a lo que tú mencionabas, también como acceso, como dificultad de acceso, como barrera, uno de los aspectos que se observó en uno de los estudios que lideró una de nuestras investigadoras principales, Alicia Núñez, tiene que ver con la baja información respecto también a la salud, tanto a dónde acceder y qué hacer con lo que a uno le sucede. Y va muy en la línea de lo que tú mencionabas, ¿no? Porque cuándo consultar, en qué momento, hasta dónde, ¿no? Voy por las mías, como tú decías, así como le doy nomás. Tiene que ver con aspectos justamente culturales, ¿no? De estar sensibilizados frente a que si yo tengo un problema de salud física o tengo un problema de salud mental, tengo que consultar y entre antes mejor. Y sabemos que prevenir siempre es mucho mejor que curar. Ujú. Claro, pero cuando uno dice, no sé, pues sufrí una caída, me torcí el tobillo, es evidente, ¿no? Claro. Luego tener ansiedad o tener ataques de pánico, uno dice, bueno, no, estoy poniéndole mucho, etcétera. Pensaba en Ujú. eso también, no sé si viste, o la gente que no está en sus casas, vio una serie que se llama Ted Lasso. Yo la estoy viendo ahora, recién me estoy poniendo al día. ¿Ya? Muy ultra, súper recomendada, súper recomendada. Eso, cuéntanos de qué se trata porque yo tampoco la he visto. Ah, mira, se las voy a contar y aprovecho de recomendársela. Es una serie que además ha ganado un montón de premios, creo que va a su cuarta temporada ahora, y es una serie sobre un gringo de Texas que en algún momento fue exitoso en términos de entrenar un equipo de fútbol americano, que lo mandan a entrenar un equipo de la Premier League inglesa, pero no sabe nada de fútbol. Lo que sí sabe es de coaching. Entonces es muy bueno en Ujú. eso. Y de a poquito, en la segunda temporada, empezamos a ver que él te está sufriendo de ataques de pánico y Ujú. que llega una psicóloga a apoyar, no a él, porque él no lo puede reconocer al principio, a otros personajes que también han tenido situaciones traumáticas. Además, imagínate, equipo de fútbol masculino, así como ultra, súper mandatado respecto a la fortaleza y al yo no tengo problemas y me soluciono solo. Y es muy interesante cómo esa serie primero genera una empatía profunda por el personaje y después te muestra que este personaje también es súper funcional, es súper amoroso, de verdad ha mejorado la vida de las personas a su alrededor, pero él también sufre de ataques de pánico. Y creo que esa vuelta es muy interesante en términos culturales, ¿no? En términos de cómo se está representando las dificultades de salud mental y que uno no necesariamente tiene que estar internado en un psiquiátrico, que es un poco la imaginaria novelesca decimonónica, ¿cierto? Sino que la gente común y corriente también, que estamos ahí todos los días, que trabajamos, que podemos ser amables, que tenemos vínculos, también podemos sufrir de situaciones de riesgo, ¿no? Sí, bueno, creo que es muy relevante lo que mencionas porque tiene que ver con humanizar las relaciones de alguna forma, ¿no?
en el sentido de humanizar lo que me pasa, eh, como algo que no es muy extraño, Mm, a lo que le pasa a mi vecino, a lo que le pasa a mis familiares, y como algo que todos podemos tener en algún momento, alguna dificultad de salud mental. Entonces, empezar a verlo de esa forma, y empezar a interesarse por la vida de otros. Y cuando uno se interesa por la vida de otros, te das cuenta que todos hemos pasado situaciones difíciles, que todos en algún momento hemos requerido ayuda y que en general cuando hemos pedido ayuda, esta ha sido beneficiosa, ujú, ¿no? ujú, Eh, Probablemente no en todos los contextos ni en todos los momentos, pero en general sí lo es cuando uno dice, bueno, ¿cómo saliste de esta situación? Bueno, es que hubo alguien que me ayudó, hubo alguien que estuvo ahí. Entonces, también las comunidades tienen un rol, las familias tienen un rol frente a cuidarnos en lo que se refiere a la salud mental, porque cuando hablamos de salud mental no solo estamos hablando de enfermedades, ¿no? No solamente estamos hablando de diagnósticos, también estamos hablando de bienestar, ¿ya? Y creo que también cuando hablamos de salud mental, ¿no es cierto?, tenemos la patita que siempre todos asociamos de problemas de salud mental, enfermedades, pero también tenemos la patita de bienestar, de potenciar nuestros recursos, de potenciar nuestras habilidades, de llevar una vida con sentido, de estar satisfecho con la vida que uno tiene. ujú. Entonces es un gran desafío, Antonella, cuando hablamos de salud mental, y creo que es importante quedarse con eso, porque imagínate que tú tengas una enfermedad crónica de salud mental, ¿ya? Si nos quedáramos solamente con la idea de que tener o no tener es sinónimo de salud, eh, uno podría decir, siempre estás destinada a sentirte enferma, Ujú. ¿no? Y en Pero si falta. eso, claro, y en falta o en carencia. Pero tú puedes tener una enfermedad crónica y sentir que la vida tiene un sentido de todas formas. Ujú, Y eso es también una de las visiones eh, modernas o actualizadas con que se trabaja en salud mental, de aprender a que las personas vivan con algunos problemas, cambiar la relación que uno tiene con esas dificultades y no solamente que esté o no esté la dificultad de salud mental. ujú. Claro, estábamos Como- pensando en un poco lo que yo particularmente he aprendido y fue mi entusiasmo también en llevar este programa Sintoniza tu salud mental durante estas semanas, tiene que ver con separar entre enfermedades y condiciones, ¿no? Y entender que como una condición, como un trastorno obsesivo compulsivo, como incluso una bipolaridad, ¿cierto? Esté medicada, trabajada, bueno, por supuesto todo el espectro del TEA, que esté acompañada puede darle a esa persona una vida confortable, una vida amable, si está siendo acompañada y está siendo abordado, ¿es cierto? Esa dificultad probablemente hay. La mayoría de las personas tenemos heridas, tenemos traumas y tenemos alguna condición que hace que la vida pueda ser difícil o no, dependiendo de cómo nos acompaña, pero pensaba también Álvaro, y les recuerdo que conversamos con el doctor Álvaro Langer, director alterno del Núcleo Millennium High, en esta polémica que hubo este fin de semana en Twitter respecto a el acceso a la salud mental, a propósito ahí de un tuit del presidente, ¿no? Que es alguien que ha dicho consistentemente que él va al psiquiatra, que ha podido tener acceso y que por lo mismo él entiende la relevancia de que es poder estar contenido, ¿cierto? En estas dificultades. Pero a mí no me deja llamar la atención cómo sigue habiendo gente que considera que eso sea una falta. O sea, por supuesto uno pensaría siempre es mejor alguien que esté en terapia, que esté tratado, que esté siendo acompañado, cualquier ser humano, no solamente alguien que tiene TOC, como lo ha dicho el presidente, que alguien que niega tener cualquier problema, ¿no? Luego tenemos a Bolsonaro o a Trump como ejemplos horrorosos de lo que sucede desde el otro lado. Cuando mencionas falta, a qué te refieres o qué estás pensando? Estoy pensando en que en general socialmente una persona que reconoce tener dificultades o alguna condición de salud mental parece que no fuera, entre comillas, y hago el entre comillas para la gente que nos está escuchando con los dedos, normal. Y Ah, estar fuera de lo perfecto. normal es estar en falta en nuestras sociedades. Bueno, yo creo que toca un punto muy relevante y justamente que creo que hay un sesgo, ¿no? Respecto a, a lo que implica o tener o haber sido diagnosticado en algún momento o tenerlo presente, ¿no? Eh,
Y creo que, bueno, en ese sentido, el presidente también eh, ha sido, creo que, muy honesto y genuino en comentar lo que a él le pasa, ¿no? Como el ejemplo o el líder a nivel nacional, mira, yo me pasa esto, te comparto esta dificultad. Y creo que en ese sentido es muy valorable, porque también lo que comentaba antes, eh, pone sobre la mesa Mm, algo que nos pasa a todos en mayor o menor medida. ujú, Pone sobre la mesa, eh, hablemos de esto, hablemos de salud mental, hablemos de los problemas. Y hablemos también de otro aspecto muy interesante, Antonella, de cómo las personas logran también salir de sus dificultades. ujú, La capacidad de resiliencia, enfrentar las dificultades y salir fortalecido de las crisis, cómo está presente en la mayoría de las personas. ujú, Pero esto no quita que en algún momento, por las circunstancias, yo sienta que no tengo todas las capacidades ni las condiciones para poder afrontar los problemas, que esto me sobrepasa. ujú, Y cuando me sobrepasa, bueno, tengo que tomar acciones, tengo que consultar y entre antes siempre es mejor. Es distinto, yo lo pongo de esta analogía. Es distinto que tú consultes cuando tú sientas que el agua, haciendo la analogía que el agua es los problemas o es la cantidad de estrés, te llega a los tobillos, que la sientas acá, ujú, ¿no? Entonces, tu capacidad de acción siempre va a ser menor, porque tú lo que en ese momento vas a querer es salvarte, no vas a tener capacidad de poder moverte mayormente. ujú, Entonces, cuando uno trabaja en general con las personas que consultan, esta idea, por ejemplo, de prevención de las recaídas, que tú acciones o tomes acciones no cuando el semáforo esté en rojo, no cuando el agua lo sienta hasta el cuello, sino antes, te da mucho mayor capacidad de acción y esa acción, cuando es llevada por las personas que podamos tener en algún momento un problema de salud mental, tiene el efecto, el círculo virtuoso, porque te dice a ti, sí, yo soy capaz o tengo las herramientas para poder afrontar los problemas. ujú, ujú. Claro que sí, y además Y, ahí aparece también la idea, como tú señalabas antes, Álvaro, de comunidad. Y antes de cerrar esta primera parte, recordarles que conversamos con el doctor Álvaro Langer, director alternativo del núcleo Milenio IMHAI. Y aquí lo que hace IMHAI es muy importante para la siguiente pregunta, ¿no? IMHAI es el núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Y ahí a mí me pasa, tú seguramente también haces clases, me pasa como académica, yo hago clases hace más de 15 años y hace 15 años no era un tema la salud mental entre los alumnos, ¿no? Y hoy día cada vez es más común que a uno le lleguen informaciones diciendo, bueno, esta cantidad de alumnos no pueden someterse a este niveles de presión o esta cantidad de alumnos está con tratamiento psiquiátrico o psicológico durante este semestre. Pareciera ser, y aquí te lo pongo así, como que tenemos una pandemia de salud mental, pero también yo me pregunto si eso tiene que ver con que hoy día, especialmente en las generaciones más jóvenes, hay más conciencia de la fragilidad que habitamos y de cómo este mundo que les toca a ellos habitar, donde tenemos una crisis económica, social derivada de la pandemia, pero también de la inequidad en nuestros países, en donde tenemos una crisis climática gravísima que a ellos les va a tocar afrontar de manera mucho más evidente que nosotros y por lo tanto hay una crisis existencial, si uno quiere, como todo eso empieza a aparecer y pareciera que hoy día temas que antes no se hablaban, hoy día afectan a todos. ¿Cómo abordan desde el IMHAI este tremendo desafío de la salud mental cada vez como un tema más presente entre jóvenes y adolescentes? bueno, uno de los primeros aspectos es tratando de escuchar lo máximo posible a los jóvenes, ¿no? Que algo que a veces en investigación o en ciencia no se da tanto. O sea, tener diseños participativos, preguntarles, por ejemplo, si estamos trabajando o estamos adaptando una intervención del extranjero, preguntarles, oye, ¿qué te parece no solamente el lenguaje, qué te parece la intervención, hacer programas pilotos, probarlo, tener en cuenta la voz de los jóvenes, y no solamente a nivel de la región metropolitana, también de las regiones como acá en Valdivia,
Ese es un aspecto también que a nosotros nos define como centro de investigación, ¿no? Los diseños participativos, principalmente escuchar la voz de los jóvenes. Ujú, Y eso también se da, bueno, en los estudios cualitativos, donde eh, la voz de los jóvenes está en primera persona, también es algo que a nosotros nos importa, nos interesa. Eh, lo que nos mencionas creo que también es un desafío muy importante respecto a cambios culturales. Estamos trabajando en distintos ámbitos al respecto, desde estudios en particular, por ejemplo, de tratar de entender o tratar de captar, por ejemplo, cuáles son los principales conceptos de prevención y de bienestar que han estado los pueblos originarios. Ese es un trabajo que estamos ujú. trabajando con una antropóloga, con Marta Silva, investigadora principal también del núcleo, que podrían enriquecer la visión que nosotros tenemos de salud mental, ¿no? Y Ujú. en relación también a las prácticas cuando me refiero a desde cómo nos relacionamos, cómo yo percibo las cosas, qué es lo que para mí es importante en la vida, eh, por mencionarte uno de los aspectos. Claro, el Eh, concepto de buen vivir. por Ahora, ejemplo, si ¿no? te parece, Álvaro, vamos a retomar esta idea porque ya veo que ha llegado nuestra siguiente invitada, así que después de la música y de la pausa vamos a seguir conversando con el doctor en psicología y director alterno del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes INJAI, el doctor Álvaro Langer desde Valdivia en nuestro Zoom, y ya tenemos acá en el estudio a la doctora Olga Toro, psicóloga, doctora en salud pública, académica de nuestra universidad y jefa del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, así que vamos y volvemos con esta interesante conversación en Sintoniza tu Salud Mental. Continuamos haciendo Sintoniza tu Salud Mental. A propósito de que mañana se celebra el Día Mundial de la Salud, hemos estado conversando con el doctor Álvaro Langer, doctor en psicología, investigador de la Universidad de San Sebastián allá en Valdivia, por eso lo tenemos en nuestro Zoom, director alterno del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Y se suma a nuestra conversación ahora en el estudio la doctora Olga Toro, psicóloga, doctora en salud pública, académica de la Universidad de Chile y jefa del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública
Pública de la Facultad de Medicina. Olga, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy feliz de esta invitación y en primer lugar felicito a Sintoniza tu Salud Mental, la radio de la Universidad de Chile. Ha mostrado, no ahora, siempre una preocupación por los temas de salud mental que son de tremenda preocupación y atención de las personas, ¿no? Sin duda, nosotros de hecho pensábamos, y por eso la asociación que tenemos con IMAI, que como espacio público, como radio pública, hay una responsabilidad, ¿no? Y conversábamos antes con Álvaro respecto, por ejemplo, a la representación y cómo cuando uno escucha en un medio de comunicación hablar de salud mental o describir ciertas cosas, uno dice, mira, lo mío no es tan raro. ¿Cierto? Es que a mí me pasa, esto también le puede estar pasando a mi vecino, decía Álvaro recién, o le puede estar pasando a mi colega. Y yo ponía ahí sobre la mesa inmediatamente lo que está pasando en nuestras aulas, ¿no? Como académicos, académicas, nosotros sabemos que en las últimas décadas ha cambiado el concepto de salud mental. Y hoy día quizás tenemos muchos más alumnos y alumnas diagnosticados que hace 10 años atrás, ¿no? Le tenemos menos miedo. Mira, hay un grupo de investigación sobre estigma en salud mental de investigadores internacionales del grupo Lancet, de la revista Lancet, que es una revista científica de prestigio, que el año pasado sacó su informe sobre estigma y salud mental, y una de las cosas interesantes que mostraba ese estudio, hicieron una encuesta para personas que habían sido diagnosticadas y estaban en tratamientos, en fin, en varios países del mundo. Y una de las conclusiones interesantes es que el 70% de las personas referían que ellos sufrían más por lo que se decía de sus enfermedades mentales, más que por los tratamientos, porque hoy día los tratamientos son muy esperanzadores, ¿no? Y atribuían a los medios de comunicación un rol central en cómo se hablaba, se comunicaba la salud mental. Entonces, parte de las recomendaciones de ese grupo internacional es que los medios de comunicación puedan comprometerse e integrar, así que muy de punta. Claro que sí. Bueno, aquí en Radio Universidad de Chile, como la Universidad de Chile, sentimos que tenemos, por supuesto, una responsabilidad. Y ahora, la OMS, a propósito de que mañana es el Día de la Salud, actualizó su plan de acción integral para salud mental, fijándose metas de aquí al 2030, con 4 objetivos principales: reforzar un liderazgo y gobernanza de salud mental, proporcionar servicios de asistencia social y de salud mental integrales, integrados y adaptables en entornos comunitarios, poner en práctica estrategias de promoción y prevención en salud mental y fortalecer sistemas de información, datos científicos e investigación en salud mental. Y aquí una pregunta para Álvaro y al otro lado de nuestro Zoom desde Valdivia. De estos 4 puntos, ¿cuáles sientes tú que en Chile estamos más al debe? Bueno, los 4 puntos son un desafío relevante. Yo me gustaría hablar del último punto que mencionaste, porque creo que IMAI tiene una directa implicancia al respecto. De generar evidencia científica es nuestro objetivo principal. Generar una evidencia que esté adaptada al contexto sociocultural chileno, y también porque hay una responsabilidad ética respecto a cómo se interviene, cuáles son los resultados de esas intervenciones. Y en general, en Chile, no sé si Olga tiene la misma conceptualización, sabemos poco de cuál es el impacto que las políticas públicas han tenido en la salud mental. Implementamos programas que están en el papel muy bien diseñadas, pero cuál fue el impacto de ello, tenemos poco conocimiento. Entonces, para nosotros es un desafío poder evaluar intervenciones como una responsabilidad total respecto a mejorar la salud mental. Sí, ahí claramente, porque claro, frente al dato podemos tomar decisiones prácticas, ¿no? Ahora, para implementar este plan de acción, se ha propuesto generar acciones de parte de asociados internacionales, regionales y nacionales, esto desde la OMS, ¿cierto? Y la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, a partir de enero pasado, fue oficialmente incorporado como centro colaborador, y ahí a Olga le toca muy fuerte llevar adelante, ¿cierto?, este nuevo rol. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, la verdad que primero es un nombramiento que nos llena de orgullo, no solo a la Escuela de Salud Pública, sino que a la universidad, porque llegar a ser centro colaborador de OMS es una trayectoria más o menos larga, ¿no? Estamos hablando de lugares, de centros de investigación
y formación que tienen que haber demostrado un tiempo prolongado de colaboración para implementar las políticas de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros tenemos investigadores y académicos en la universidad que desde la Escuela de Salud Pública vienen hace muchos años, yo estoy diciendo desde la época del advenimiento de la democracia en nuestro país, en que se instala, Chile se hace parte en ese momento de los procesos de desinstitucionalización manicomial, de impulso a los modelos de salud mental comunitaria, y ahí nuestros profesores fueron protagonistas y han seguido siendo protagonistas. Y luego de la designación viene un proceso de evaluación y de concordar un plan de acción del propio centro colaborador. Somos como una embajada de la OMS para efectos de investigación, desarrollo de servicios y formación en salud mental con el enfoque comunitario. Por eso, para nosotros, la alianza con IMAI es fundamental, porque estas 4 líneas de acción que tú mencionas en el plan de acción de OMS son transversales a los temas de hoy. Y el centro colaborador en particular va a trabajar sobre temas de salud mental en la infancia y adolescencia, por eso la relación con IMAI, la relación con el nuevo departamento de psiquiatría de la infancia y adolescencia de la Facultad de Medicina. Luego hay una línea de intervenciones para prevenir suicidio. Y la tercera línea, las relaciones, la intervención en emergencia y desastres, donde el tema del cambio climático y la salud mental viene un área de investigación muy interesante. Entonces, de esta forma van bajando los planes de acción y lo que hacemos los centros colaboradores es proveer esta formación para los países de Latinoamérica, es decir, nos pone además en un espacio latinoamericano. Ya no es solo para Chile, sino que debemos ayudar y colaborar con los países para todo este conocimiento y herramientas que les ayuden a ellos a implementar los planes de salud mental nacionales. Y concuerdo con Álvaro, que una de las cosas en las que estamos todavía él debe ir evaluando, ¿no? Porque vamos a ayudar, en Chile somos reconocidos en la región por tener ya 3 planes nacionales de salud mental que han sido de una construcción muy sólida, muy seria, participativa, con logros importantes. Cada vez que podemos evaluar, identificamos logros importantes. Hay muchos investigadores en el país que han investigado aspectos, ¿no?, de la implementación, pero también descubrimos las brechas y los desafíos, pero todavía eso es muy incipiente, ¿no? Debemos sumarnos a los grupos de investigación mundiales que están trabajando sobre evaluación de sistemas de salud mental, y el centro colaborador nos permite hacer esa alianza de manera muy rápida. Hoy día, tú lo has dicho, fuimos oficialmente designados en enero, tuvimos la fortuna de contar en esa oportunidad a propósito de un encuentro del Banco Mundial sobre sistemas de salud, resiliencia y salud mental. Tuvimos la oportunidad de contar con la encargada de salud mental de OMS, la doctora Débora Kestel, y coincidió con el encargado de salud mental de OPS, el doctor Renato Olivera, que difícil que coincidieran en un mismo momento acá en Chile, inaugurando nuestro centro colaborador. Entonces fue muy significativo, y en menos de 2 meses hoy día ya tenemos una relación y contacto con centros colaboradores en el mundo, en Canadá, en Europa, con equipos de investigación. Es decir, la plataforma es un tremendo desafío, viene mucho trabajo, pero también nuestro rol es que este centro colaborador, si bien se deposita en la Escuela de Salud Pública, nosotros lo que queremos es que sea un espacio en que todos y todas se sientan convocados. En la Universidad de Chile tenemos fantásticos equipos de investigación que han hecho toda una trayectoria. IMAI es un ejemplo que además tiene esta lógica de hacer colaboraciones nacionales, que es la forma en que tenemos que trabajar en Chile, ¿no? Los recursos son limitados, pero vemos equipos en todas las regiones, en muchas universidades. Ese es el espíritu que a nosotros también nos mueve, ¿cierto? Queremos convocar a los equipos que se sientan interpretados por lo que este centro colaborador va a contribuir, y podamos hacer cosas interesantes para nuestro país, para la región de las Américas. Conversamos con la doctora Olga Toro, psicóloga y jefa del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y al otro lado de nuestro Zoom, desde Valdivia, el doctor en psicología, investigador de la Universidad de San Sebastián y director alterno del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Y, por supuesto, Olga ella ha hablado de una colaboración posible, ¿cierto?, que se viene entre IMAI y el centro colaborador que va de OMS, que depende del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública de nuestra universidad. Álvaro, ¿tienes alguna pregunta para Olga? Pensando en las nuevas colaboraciones.
Bueno, yo diría que también otro de los aspectos que para nosotros son muy relevantes es la prevención y la promoción. Y en ese sentido, Olga, no sé si nos podrías comentar a grandes rasgos, qué es lo más relevante para ustedes en este punto, ya sea o en promoción o en prevención, a nivel de adolescente o en el grupo etario que, que tú estimes más relevante comentar. Bueno, la línea de promoción de la salud mental es una línea que está siendo desarrollada por algunos de los investigadores de la Escuela de Salud Pública. Creo que esa es otra de las líneas que todavía nos falta mucho por trabajar y nutrir a las políticas públicas de nuestro país. Si bien el Plan Nacional incorpora una línea estratégica de promoción y prevención, sabemos que finalmente la vorágine del día y de las demandas de la población se come mucho la atención directa, los tratamientos. Entonces, ese es un mal camino porque la evidencia hoy día señala muchas estrategias para cuidar la salud mental, ¿no? Y no esto de que cada vez que hablamos de salud mental terminamos hablando de enfermedades mentales. Claro. Y no de salud mental, como lo declara la Federación Mundial de la Salud Mental. Cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos relacionamos con los otros y cómo nos relacionamos enfrentando los avatares de la vida, ¿no? Que van a existir. Y todas esas estrategias que son estrategias saludables para cuidar, ¿cierto?, nuestro bienestar emocional, tenemos evidencia suficiente para poder enriquecer las políticas e investigar en esa línea. Yo creo que ahí podríamos hacer una alianza, trabajar con infancia y adolescencia. Es como, no es posible, ¿cierto?, si uno no piensa en el cuidado y desarrollo sano de los niños y adolescentes y las niñas. Por lo tanto, ahí tenemos un punto de encuentro que podríamos potenciar y realmente enriquecer las políticas. Y por otro lado, uno de los énfasis es ayudar a los países a que se desarrollen ciertas temáticas en sus planes nacionales. No todos los países de la región de las Américas tienen planes nacionales de salud mental o la fortaleza trayectoria que ha tenido Chile. Podemos contar un poco de nuestra experiencia, qué hacer, en qué nos equivocamos y qué errores no cometer. Y ahí la línea de prevenir cada uno de los problemas de salud mental que habitualmente se priorizan son claves, ¿no? Un elemento que sí ha priorizado claramente en el plan de acción OPS es la prevención del suicidio, ¿no? Y ahí hay estrategias que son intersectoriales, tenemos que aprender a salir del sector salud, a trabajar con el sector educación, con el área social. Y la otra línea importante es trabajar sobre estigma en salud mental, ¿no? Y por eso tenemos toda una línea de colaborar con los medios de comunicación, de trabajar, en este caso en nuestra universidad, siempre estamos ahí que queremos hacer algo con la Escuela de Periodismo, estamos entusiasmados que pudiéramos trabajar sobre los mensajes, ¿no? Mensajes constructivos para comunicar bien la salud mental. Y eso es una estrategia que hay mucha evidencia de lo importante, lo bueno que puede hacer por la población, ¿no? Así que tenemos varios puntos de encuentro que vamos a poder potenciar, creo yo, ¿no? Bueno, de hecho, y para cerrar, esta va a ser la última pregunta porque que se nos va el tiempo. Cuando tú decías, Olga, respecto a pensar la salud mental como bienestar, hablaba antes Álvaro del buen vivir, ¿no? Y eso es algo que mientras más temprano uno lo aprende, más fácil. No sé si a usted les pasa, pero a mí me pasa que en terapia digo, oye, haber sabido esto hace 20 años, me hubiera ahorrado tantos problemas, ¿no? Y yo creo que ahí hay un ejercicio importante que hacer. Y claro, cuando hablábamos de que hoy día más de nuestros alumnos están diagnosticados porque están pidiendo más ayuda y por lo tanto están pudiendo entender las dificultades o fragilidades que existen, es un avance, más que decir, oye, ahora están todos los chiquillos, son de generación de cristal, etcétera. Al revés, es decir, hoy día hay una mayor conciencia de aquello, ¿no? Pero ¿cómo se hace para, como tú dices, poder colaborar con los medios de comunicación, poder colaborar con el Ministerio de Educación, con ir a esos espacios en donde se están formando los imaginarios respecto a lo que es saludable y lo que no, a lo que es ser fuerte, a lo que es ser exitoso, ¿no? A lo que es ser seductor y todos aquellos adjetivos que potencian tanto cuando al mismo tiempo tenemos, por ejemplo, Instagram, ¿no? ¿Qué se hace ahí? Bueno, yo creo que hay esfuerzos que ya existen, ¿ah? Muchas veces no los sistematizamos y cuando Álvaro hablaba de que falta evaluar políticas, parte de lo que nos falta hacer es sistematizar. Existen muchos esfuerzos. Hay una mesa intersectorial sobre salud mental.
Es decir, hay esfuerzos intersectoriales, hay programas hoy día que yo te digo, hace 30 años atrás no existían. Es decir, tú tienes programas sobre salud mental en el Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Antes estaba todo concentrado en el Ministerio de Salud. Entonces, todo el tema de violencia de género, violencia contra la mujer, si tú te fijas, es un tema que se empieza a instalar intersectorialmente, que son todos los factores de riesgo. El Ministerio de Desarrollo Social, todos sus programas con población de calle, donde está incorporado el componente de salud mental. En el Ministerio del Interior, a través de los programas de tratamiento por trastornos por uso de sustancias. Entonces, hay avance, ¿no? Claro, uno quisiera una mayor velocidad y las cifras que hoy día podemos contar sobre los estudiantes universitarios son muy relevantes porque también como no tenemos evaluaciones hacia atrás, no sabemos si esto es solo de ahora, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí hoy día podemos mostrar que es un grupo de población que es relevante con la que trabajar, ¿no? Que están pidiendo ayuda. Siempre los estudios sobre los factores protectores de la salud, a propósito del Día Mundial de la Salud, siempre el nivel educacional y el acceso a educación aparece como un factor protector. Uh-huh. Entonces, el llamado que tenemos las universidades chilenas, que eso sí, no todas las universidades del mundo presentan este tipo de situaciones. Hay universidades que han ido un poquito más adelante con sus políticas, su forma de organizar la docencia, su forma de apoyo, ¿cierto?, a los estudiantes. Nosotros en Chile tenemos que avanzar ahí, ¿no? Por eso existe una preocupación a nivel de los rectores del país respecto de tener una línea de trabajo en salud mental en población universitaria, porque lo que tenemos que evitar es que la comunidad universitaria, el contexto universitario se transforme en un factor de riesgo y no en un factor protector. Uh-huh. Entonces, ¿de qué manera nuestro contexto universitario puede contribuir a mantenerse como un factor protector, de cuidado? Y si hay cosas que tengamos que modificar, cuestionarnos, los estudiantes siempre nos reclaman por las cargas académicas. Entonces, mientras el país discute las 40 horas y cuántas horas hay que trabajar, a los cabros los tenemos estudiando de lunes a domingo. Entonces, tenemos que hacer una reflexión al interior de la universidad de que la trayectoria, es decir, los cabros en primer año están felices de entrar a la universidad. Tú a ningún chiquillo que entre a la universidad le preguntas si la universidad es mala. Provoca bienestar, es una meta. Entonces, hagamos esas trayectorias fructíferas, ¿no? Bueno, hay tarea para hacer ahí. Yo inmediatamente te escucho, Olga, y pienso en mis alumnos, ¿cierto? Y en los desafíos que tienen y en cómo mantener ese entusiasmo en el cuidado y al mismo tiempo en esta época transicional, que es tan poderosa, tan influyente, tan definitoria como es la educación superior. Bueno, pero nos quedaron 1.500 preguntas. Al otro lado de nuestro Zoom desde Valdivia tenemos al doctor Álvaro Langer, doctor en psicología, investigador de la Universidad de San Sebastián, director alterno del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Aquí le damos las gracias y tenemos que despedir ya porque se nos va el programa. Quería agregar algo más. Solo mencionar que yo creo que parte de lo que hemos conversado esta tarde tiene que ver con un cambio paradigmático, ¿no? Respecto a cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los otros y con el medio ambiente finalmente. Que no podemos dejar de pensar la salud mental sin considerar el medio ambiente y la salud como el contexto, ¿no? Y que los jóvenes en ese sentido también nos muestran con su sensibilidad y con su ímpetu en los caminos al respecto, uh-huh. Como tú mencionabas, Antonella, y no solamente una visión como negativa de la juventud, al revés, creo. Sí, por supuesto, y hay libertades, ¿cierto? Y hay un riesgo y una honestidad de la que tenemos que nunca dejar de aprender. Álvaro Langer, doctor en psicología, investigador de la Universidad de San Sebastián. Olga, ¿querías decir algo antes que terminar? Solamente no hay salud sin salud mental. Lo dijo Álvaro. Lo insistiremos diciendo y por eso estamos todos los jueves aquí a las 18 en Sintoniza tu Salud Mental. Álvaro, ¿quería decir algo más? No, excelente. Así iniciamos y así finalizamos. Así finalizamos. Excelente. No hay salud sin salud. Un gran abrazo desde Valdivia. Estamos sintonizados en la salud mental, Álvaro. Exacto, eso hacemos aquí todos los jueves a las 6 de la tarde. Si usted llegó tarde y quiere escuchar esto, recuerde que queda en la sección Vuelva a escuchar de nuestra página web y también queda en el YouTube. Ahí en el canal de Radio Universidad de Chile puede ver este programa y los programas anteriores que tienen todo que ver. La semana pasada hablamos de autolesiones y de suicidio adolescente. Antes hablamos de TEA y de la nueva ley.
Así que pueden seguir en línea con lo que estamos haciendo cada jueves acá. Muchísimas gracias, doctor Álvaro Langer. Muchísimas gracias, doctora Olga Toro. Gracias a ustedes por escuchar. A todo el equipo que ha puesto al aire este programa. A Julio, que lo coordina todas las semanas. Tantísimas gracias. Y a todo el equipo de MAI, de Radio Universidad de Chile. Nos vemos el próximo jueves. Chao. El Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes y MAI, Centro de Excelencia de la Iniciativa Científica Milenio financiado por ANID, presentó Sintoniza tu salud mental. Un espacio dedicado a la difusión del conocimiento científico sobre bienestar emocional, psicológico y social en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Condujo la periodista Antonella Esteves.